a ver que somos una iglesia, una sola iglesia, que siempre le está dando gloria a Dios y esperando su venida. ¿Amén? ¿Esperamos su venida? ¿Y cómo lo esperamos? Bueno, eso hay que examinarse cada uno. ¿Cómo estoy esperando la venida del Señor? Bien, quiero compartir con ustedes un tema muy sencillo. Un tema que siempre se ha predicado, siempre se ha compartido y es sobre la voluntad de Dios. Y todos en algún momento en nuestra vida cristiana nos hemos preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo creo que muchos solteros se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé por qué se preguntan eso. ¿Por qué creen ustedes? Le preguntan y al mismo tiempo ya tienen el nombre. Es medio raro, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros nos preguntamos, estamos interesados en saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que hacer la voluntad de Dios para nosotros es agradable, es perfecta. En la palabra de Dios, en toda ella, nos deja historias bíblicas que traen sus enseñanzas para nosotros. En toda la Biblia podemos ver personas que decidieron hacer la voluntad de Dios y los resultados de eso. Y personas que decidieron no hacer la voluntad de Dios y los resultados de eso. Podemos ver desde el libro de Éxodo hasta Malaquías, podemos ver el pueblo de Israel. Dios tenía una voluntad perfecta para el pueblo de Israel. Dios quería tomar a Israel como su pueblo, exaltar esa nación por las demás naciones, que sea una nación de ejemplo y dominar a las demás naciones, con un solo requisito, que Dios fuera su único Dios y que Israel fuera su pueblo. Eso sería de ejemplo para todas las demás naciones, porque fuera de Israel, toda persona, no importa su nación, siempre tenían la costumbre de adorar a otros dioses, dioses falsos. Entonces Israel no podía tener esa costumbre. Dios quería que Israel tuviera al único Dios, al Dios, a Jehová. Y esa era la voluntad de Dios para Israel. Quiero que leas conmigo Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta era la voluntad de Dios para la nación de Israel. Pero Dios nos ha dado el libre albedrío. Y Él, si bien deseaba esto para el pueblo de Israel, Dios también le dice, hay dos caminos, es tu elección, ¿cuál tomar? Y en el versículo 15, Dios también les advierte si ellos hacen lo contrario. El versículo 15 dice, pero acontecerá,
si no oyeres la voluntad de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy y que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí comienza a decir, maldito será tu ciudad, tu campo, tus bestias, maldita será tu canasta, tu tierra, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. La bendición de Dios era para ellos si cumplían con la voluntad de Dios, pero tristemente, en vez de ellos escoger el versículo 1, escogieron vivir el versículo 15. Y podemos ver en el Nuevo Testamento a una persona que sí decidió hacer la voluntad del Padre. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él en todo momento dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Todas las profecías que Dios en el Antiguo Testamento dijo sobre el Mesías, todas ellas Jesús las cumplió, porque Él no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Dios, el Padre, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:9, que después de haber cumplido la voluntad, no solo salvó a la humanidad del poder del pecado y de la condenación, sino que dice la palabra Filipenses, repito, 2:9, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo porque Él cumplió la voluntad de Dios. Entonces podemos en estos dos ejemplos, podemos ver a Israel como una sola persona, porque repitieron los mismos errores una y otra vez. Y podemos ver el ejemplo bueno de Jesús, de que Él sí decidió hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios? Para poder tener vida plena en esta tierra también, en la cual estamos de paso. No solo la vida eterna nos espera, sino que Dios quiere darte vida plena en este lugar, en esta tierra en la cual somos peregrinos y extranjeros, para que podamos aquí disfrutar, tener gozo, tener paz, para que podamos ser bendecidos por Dios, pero también podamos bendecir a los que nos rodean. Es bueno, mis amados amigos, hermanos, y es necesario poder conocer la voluntad de Dios. Porque no hay nada en este mundo que te pueda dar más satisfacción que vivir en la voluntad perfecta de Dios. Esto es algo que yo te aseguro por experiencia propia. Nada te puede dar más satisfacción, repito, que estar viviendo en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente el mismo Dios que estableció su voluntad es el que te creó y te formó en el vientre de tu madre. Él fue quien te formó, dice Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Él tiene preparada su perfecta voluntad para aquellos a quienes Él ya conoció desde el vientre de nuestras madres. Te conoce más de lo que tú te puedas conocer. Y conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dice Isaías 46:9, solo yo soy Dios. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Si el Dios de gloria conoce hasta tu futuro,
¿Cómo no vamos a estar seguros en sus manos? ¿Cómo no vamos a estar seguros haciendo la voluntad de Dios? Pero también sabemos que Él nos ama con amor perfecto. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entendiendo esto, entendiendo que Dios es quien nos formó, que Dios es quien nos conoce, Él conoce todo de nosotros y hasta estuvo y ya sabe nuestro futuro porque Él es Dios eterno. Entendiendo que nos ama con un amor perfecto, entonces podemos estar tranquilos que vivir en su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. ¿Estás conmigo en esto? Ahora, para conocer la voluntad de Dios, debo de primero hacer algo. Y debo de tener un cambio en mi mentalidad. Repito, para conocer la voluntad de Dios, debo de tener un cambio en mi mentalidad. Esto no es una idea mía, esto lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario tener una transformación de mi mente, de mi manera de pensar, para conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué debo de cambiar mi manera de pensar? Porque desde que nací hasta ahora, independientemente de cuál sea tu edad, nosotros hemos formado nuestra manera de pensar según las circunstancias que vivimos, según lo que aprendimos de nuestros padres y lo que el sistema de este mundo nos enseñó. Repito, nuestra manera de pensar, nuestras ideas, nuestra forma, nuestras creencias fueron formadas por estas tres razones. Por lo que nuestros padres nos enseñaron, las circunstancias que nos tocaron vivir, sean buenas o malas, y el sistema de este mundo. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que el sistema de este mundo me ha enseñado, ha formado en mí ideas, creencias, ¿por qué cambiar entonces? Porque el sistema de este mundo es malo. El sistema de este mundo es malo. Quizás hay muchas enseñanzas de tus padres que son buenas, que has aprendido y sigue quedándote con ellas. Pero lo cierto es que tanto tus padres como las circunstancias, como lo que he aprendido todo este tiempo, estoy bajo el dominio del sistema de este mundo. Ahora, ¿por qué es malo el sistema de este mundo? No lo digo yo tampoco, lo dice la palabra de Dios. Quiero que veamos 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos, dice el apóstol, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El sistema de este mundo, dice la palabra de Dios, que está bajo el maligno. Dime tú, ¿puede venir algo bueno del enemigo? Mirá lo que dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo escribió el apóstol Juan hace 2000 años atrás. Si hace 2000 años atrás el espíritu del anticristo
ya estaba en el mundo activo, cuanto más ahora. El espíritu del anticristo en estos momentos está activo en el mundo. Por lo tanto, toda enseñanza en contra de Cristo y de su palabra proviene del espíritu del anticristo. Entonces sabemos y entendemos que el sistema de este mundo es malo. Por eso es necesario que mi mente sea transformada. Porque si yo sigo alojando en mí ideas, creencias, formas de pensar, actitudes de mi vieja vida, no hay lugar ni espacio para yo poder conocer la voluntad de Dios. Yo tengo que cederle autoridad al Espíritu Santo para que Él transforme mi manera de pensar. Esto no es un lavado de cerebro como a muchos dicen. Realmente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar porque lo viejo, lo antiguo, ya no me sirve en mi nueva vida con Cristo. Me hace daño en mi relación con Dios. Entonces es necesario, y entendiendo que este sistema está bajo el maligno, es necesario que yo no piense como este sistema. ¿Cómo piensa el sistema de este mundo? Una de las razones, el sistema de este mundo te dice ojo por ojo y diente por diente. Hay que tomar venganza. Pero sin embargo Dios me dice, ninguno piense en su propio bien, sino en el del otro. Sin embargo Dios me dice, ama a tus enemigos. Me doy cuenta que lo que el sistema de este mundo enseña no me sirve. El sistema de este mundo enseña que hay que aprovechar cualquier momento y hay que sacar ventaja. Pero nosotros no sacamos ventaja de las circunstancias, de las situaciones, de las personas. Hay muchas cosas que el sistema de este mundo nos enseña que van en contra de la palabra de Dios. No me sirve. Por eso no hay otra manera para conocer la voluntad de Dios. Yo necesito tener mi mente transformada. Comenzar a tener la mente de Cristo. ¿Cuántos me van entendiendo? Como te dije, esto es obra del Espíritu Santo a medida que yo le voy cediendo autoridad. Ahora, entendiendo esto, ¿cuál entonces es la voluntad de Dios para mi vida? Sabiendo que debo de cambiar mi manera de pensar para conocer y vivir la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Hermanos, el Evangelio de Cristo es muy sencillo. Somos nosotros que la complicamos. El Evangelio de Cristo es muy claro. Yo no te vengo a enseñar algo que saqué de otro lugar. Te vengo a enseñar lo que dice la palabra de Dios, a la cual tú también la lees en tu casa. Y la palabra de Dios me enseña que la voluntad de Dios es salvación a todos. Mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno, dice Pablo, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este pasaje se nos enseña que Dios quiere, eso significa que es su voluntad, dos cosas para nuestras vidas. Que todos los hombres, es decir, toda la humanidad sea salva y que vengamos al conocimiento de la verdad. Lo primero entonces es salvación. Mi querido amigo, hermano, si te encuentras en este lugar, porque quizás estás en un centro de rehabilitación, te encuentras en este lugar quizás porque viniste a acompañar a alguien, te encuentras en este lugar porque tal vez te gustan las reuniones. Quiero decirte que el verdadero motivo por el cual estás aquí no proviene de ti,
sino que proviene de Dios. Él te trajo a este lugar para que tú alcances salvación. Él te trajo a este lugar para que tú tengas un encuentro con tu Creador y que por medio del arrepentimiento tú alcances la vida eterna. Tú alcances la salvación. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Que seas salvo. ¿Salvos de qué? ¿Por qué? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Déjame el versículo 9. Dice el apóstol Pablo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Aquella persona, en otras palabras, que no ha sido declarada justa por el Padre, no heredará el reino de Dios. Hay solo un camino para llegar al Padre, y es haber sido declarado justo por la gracia de Jesucristo. Pero es muy buena persona, se ganó el cielo. Hermanos, en el cielo no hay buenas personas. No heredas el reino de Dios por ser buena persona. No heredas el reino de Dios por ser una persona honesta, por ser una persona amable, generosa. La salvación, el reino de Dios, la vida eterna, la heredamos, la recibimos aquellos que fuimos declarados justos por medio de la sangre de Cristo. Es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo, porque ese es el único camino, haber sido declarado justo. Esa es la voluntad de Dios. Si estás en este lugar, mi querido amigo, vecino, mi consejo es que hoy vengas a Cristo. Mi consejo es que hoy le abras tu corazón a Él, porque Él quiere darte salvación. Puedes ser muy bueno toda tu vida y no hacerle daño a nadie. Eso es obra que no sirve para entrar al reino de Dios. Es necesario ser declarados justos. La segunda voluntad de Dios, dice aquí entonces, es que conozcamos la verdad. Una vez que venimos a Cristo, una vez que somos salvos, Él quiere, su voluntad es que conozcas la verdad. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la verdad que debo conocer? Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perdón, me equivoqué. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan 17:3, él mismo hablando en tercera persona, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida?
Esta es la voluntad, que tú cada día conozcas más a Cristo. Que tú cada día conozcas más al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Cristo es solo el camino que tu alma necesita. ¿Por qué conocer a Cristo? Porque Dios quiere transformar tu carácter a la persona de su Hijo amado. La persona de su Hijo amado es Jesucristo. Él quiere hacer en nosotros esa transformación completa y que seamos semejantes a su Hijo. Y eso solo podemos lograrlo cada día cuando nosotros profundizamos más en la relación con el Espíritu Santo. Cuando cada día nosotros profundizamos más en un conocimiento no solo de la palabra de Dios, no solo conocer a Jesús a través de los evangelios, de lo que Él dijo, lo que Él hizo, sino que tengamos un conocimiento de forma experimental, que podamos experimentar en persona a Cristo en nuestras vidas, que podamos vivir a Cristo en nuestras vidas. Esta es la voluntad del Padre. ¿Cómo seguirás las pisadas de aquel a quien no conoces? Dios quiere transformar nuestras vidas y que seamos semejantes a Cristo, porque solo estando en Cristo, viviendo a Cristo, vamos a agradar al Padre, porque Él le agrada a su Hijo. Y la voluntad de Dios es que su iglesia sea transformada al carácter de Cristo. Hay muchos predicadores famosos que dicen: el Señor te acepta y te ama como eres. Hermanos, eso es mentira. El Señor no te acepta y te ama como eres. El Señor te acepta y te ama a pesar de lo que eres. Cuando venimos a Cristo, Él quiere transformar nuestras vidas, porque nuestra vieja vida nos hace daño. Hace daño en nuestra relación con Dios. Hace daño, destruye esa hermosa relación con el Espíritu Santo. Entonces Él te ama a pesar de lo que eres, pero Él quiere transformarte. Él quiere transformarme. Él cada día quiere hacer esa obra del Espíritu Santo en mí. ¿Para qué? Para que reflejemos el carácter de Cristo. La voluntad de Dios es que reflejemos el carácter de Cristo. Reflejar su amor a Dios, el amor que Jesús le tenía al Padre, le tiene al Padre. Reflejar su amor al prójimo. Que podamos reflejar a Cristo en la misma obediencia y fidelidad que Cristo tuvo hasta la muerte. Que podamos tener el mismo corazón de Cristo en compasión, en misericordia por el perdido. Que podamos tener la misma entrega y el compromiso que tuvo Cristo con la misión. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios, que conozcas más y más a Cristo, que vivas más y más la vida de Cristo. Ahora, entendiendo que la voluntad de Dios es la salvación para todos. Entendiendo que no solo me quedo en ser salva, sino que Dios quiere que sea transformada al carácter de Cristo. Es necesario conocerle más. Es necesario poder seguir cada día más sus pisadas. También debo de entender que Dios quiere que esa salvación y ese conocimiento de la verdad que es Cristo, yo lo pueda compartir con otros. Esta es la voluntad de Dios. No es solo quedarme acá bien bonito, asistiendo a los cultos y creciendo en el Señor. La voluntad de Dios no es quedarme en este punto B. La voluntad de Dios es también estar al mismo tiempo en el punto C. El punto C es compartir
lo que yo recibí. Esta es la voluntad de Dios, nada más ni nada menos que la gran comisión. Todo aquel que ahora está en Cristo debe también cumplir con la voluntad de Dios, y es la gran comisión. Pasaje muy conocido, Mateo 28, 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta orden, esta es la voluntad de Dios para los que ahora estamos en Cristo. Que podamos tener y cumplir con la gran comisión. Y la orden es ir. Cuando dice ir, significa evangelizar. Llevar el mensaje de salvación al perdido. Hermanos, si tú ahora estás en Cristo, no importa si hace 50 años que estás en el camino de Dios o si hace poco. La orden para ti, para mí como hijos de Dios es ir y llevar el mensaje de salvación al perdido. Yo debo de cumplir con esto porque esto también es voluntad de Dios para mi vida. Ahora, también la misión de Dios no es solo quedarme en ir, sino que la misión de Dios también es hacer discípulos. Otra vez, nos quedamos en la mitad. Muchas veces como iglesia estamos buenos en evangelizar, somos buenos en evangelizar, pero nos estamos quedando incompletos, hermanos. La orden es toda y es no solo evangelizar, también es hacer discípulos. El hacer discípulos se refiere a una relación saludable espiritual entre una persona madura en la fe y una persona recién convertida, con el fin de enseñarle a caminar en fe. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído, ve y enseña a otros. Querido amigo, amado hermano, el recién convertido necesita más que un saludo de bienvenida. El recién convertido necesita una relación familiar centrada en Jesucristo. Y esa relación familiar solo se la puede brindar la iglesia. No los líderes, no los asignados. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Toda aquella persona que ahora está en Cristo. Jesús le dijo a Pedro: si me amas, apacienta mis corderos. Invertir económicamente en tu tiempo, en tus habilidades, en lo que fuere, abriendo tu casa, invertir en el recién convertido es demostrarle a Dios que lo amo. Porque Jesús le dijo 3 veces: si me amas, apacienta mis corderos. Una iglesia saludable hace discípulos, no solo convertidos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Esta es la voluntad de Dios. Quizás hay algunos que son hábiles para enseñar la palabra de Dios. Y quizás tú dices: ¿cómo puedo estar involucrado en hacer la voluntad de Dios, cumpliendo con la gran comisión? Y te dices: yo no soy hábil, todavía no estoy preparado para proclamar la palabra de Dios, para evangelizar.
Bueno, pero hay algo que sí puedes hacer si tú estás recién bautizado, recién convertido, o si tú estás recién comenzando los caminos de Dios y quieres involucrarte en la gran comisión, quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida, puedes abrir tu casa. Puedes decir, yo abro mi casa, yo voy a invitar a mis vecinos y que alguien de la iglesia pueda venir a enseñar, pueda venir a evangelizar, pueda venir a discipular. Haciendo eso, mi querido amigo, estás cumpliendo con la gran comisión, estás siendo parte. Todos nosotros debemos ser parte de una u otra manera en cumplir con la gran comisión. Y ya pido al grupo de alabanza que pueda estar pasando. Entendiendo los resultados del pueblo de Israel por no vivir en la voluntad de Dios. Entendiendo los resultados de Jesús por hacer la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Sabiendo que para conocer la voluntad de Dios debo de transformar mi manera de pensar. Ya no debo de guiarme por la manera de pensar que antes me guiaba. Sabiendo ahora cuál es la voluntad de Dios, me resta decirte esta pregunta. ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido con la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. La respuesta es sí, vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad del Padre. Porque el mismo que estableció su voluntad es el mismo Dios que cumple sus promesas. Y un día Dios te dirá, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, abriendo esa casa para evangelizar a los vecinos, saliendo a evangelizar a las calles, siendo comprometido con la obra del Señor. Has sido fiel en conocerme, en vivir mi palabra, en seguir las pisadas de mi Hijo amado, a quien agrada mi alma. Has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Salvador. Vale la pena, amada iglesia. Vale la pena porque Él te ha dado promesas y Él las va a cumplir. Él hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero el pacto era de dos. Él quería y estaba firme en cumplir con su voluntad porque Él lo había prometido para sí mismo. No teniendo a nadie más superior, Él prometió para sí mismo. Y Él estaba dispuesto a cumplir con su voluntad. Una y otra vez liberó al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel falló con el pacto que hizo. Falló con la palabra que le había dado al Señor. Pero qué bueno es que tenemos el ejemplo de Jesús. Siendo 100% hombre, pudiendo decir, no voy a ir a la cruz, y teniendo poder para hacerlo. En el huerto de Getsemaní, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos, ya es hora. Es bueno, hermanos, hacer la voluntad de Dios. No sigas pasando esta vida semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin estar interesado, sin conocer, sin vivir en la perfecta voluntad de Dios. Porque hay recompensa. Hay recompensa.
Y para los que hace mucho tiempo que estamos en el camino del Señor y que estamos viviendo y haciendo lo que Él ha mandado, hay algo que tenemos que examinarnos. Quizás a ti no te pasa, a mí me ha pasado varias veces. Hay algo en lo cual tenemos que examinarnos, porque muchas veces estamos haciendo la voluntad de Dios, pero se ha transformado en rutina. Y esa rutina me ha llevado a sentir una carga. Hacer la voluntad de Dios me pesa. Es una carga. Bueno, el Señor, para ti que hace tiempo que estás y ya eres obrero, el Señor en esta mañana te quiere desafiar a más. El salmista decía, el hacer tu voluntad me agrada. Y ahí nosotros tenemos que apuntar. En no hacer la voluntad de Dios porque es una obligación, porque es una carga, sino que hago la voluntad de Dios porque me agrada, porque soy feliz, porque disfruto haciéndolo. Si te encuentras en el lugar donde yo muchas veces me encontré de que ya era una carga hacer tal cosa, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Señor, yo no quiero ser un obrero que sienta carga por tu servicio. Yo quiero sentir placer, quiero sentir gozo, quiero sentir alegría, quiero hacer tu voluntad y que me agrade hacerlo. Hasta ahí te quiere llevar el Señor en esta mañana. Yo te invito, iglesia, a que te puedas poner en pie.